Muchas gracias. El caso que voy a tratar es el de Chile. Y además de las experiencias no democráticas, tales como las diferentes dictaduras, además del populismo autoritario y en general aquella forma de gobierno que le ponen un apellido a la democracia, lo que es innecesario toda vez que desde el punto de vista legal tiene características muy bien resumidas en el artículo 3 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. El castrochavismo actual es un sistema vinculado además a la delincuencia organizada transnacional que termina desde adentro con la democracia, modificando la Constitución para poder asaltar el poder y, junto con acabar con las libertades, hunde a la separación de poderes que ha acompañado desde Montesquieu a la democracia y a la república como elementos esenciales. Sin embargo, la democracia también puede necesitar una defensa cuando el derecho y la justicia son desafiados, existiendo, por ejemplo, un peligro doble que se manifiesta hasta en buenas democracias, a veces uno detrás del otro o a veces en forma paralela, y son la partidocracia y la república de jueces. Ambas son desviaciones de la democracia, representando la partidocracia, ese instante donde las directivas partidarias reemplazan la voluntad de los electores, es decir, al verdadero y único soberano democrático. Por su parte, la república de los jueces es aquella desviación donde jueces afectan la voluntad de la democracia representativa, ya que cuando sentencian, en vez de aplicar la ley como es su deber, buscan crear la ley, es decir, distorsionan, ya que lo que corresponde en democracia es en ese caso presentarse a elecciones en vez de imponer su criterio. Esta amenaza crece a medida que el consenso democrático está siendo reemplazado por la polarización. Desde otro punto de vista, la democracia no se defiende adecuadamente cuando los demócratas de corazón y de trayectoria se acomplejan, sobre todo en periodos dictatoriales o de ofensiva revolucionaria, y pierden el orgullo de entender a la democracia como el mejor tipo de gobierno conocido por los seres humanos, siendo arrinconados al ceder posiciones en el debate de ideas. Sienten culpa por las insuficiencias y otros problemas que se solucionan mejor, fortaleciendo la democracia en vez de disminuirla. Al respecto, Chile vivió uno de esos periodos cuando en octubre del año 2019 una violencia desconocida se tomó las calles, superando a las policías y con un gobierno irresoluto que ofreció sin que se le pidiera una nueva constitución. Se abrió un periodo de dudas sobre el modelo a seguir, lo que posibilitó la llegada del gobierno actual, muy crítico de la democracia existente en el país. Una de las cosas más negativas fue que los demócratas que habían gobernado con éxito se sintieron acobardados y, salvo excepciones, renegaron de algunos de los mejores años del país. Chile es un país donde equivocadamente analistas e historiadores han hablado de una supuesta excepcionalidad, entre comillas, en relación con el resto de la región. Es así como en mi generación se hablaba que no habían golpes de Estado y hoy que las instituciones siempre funcionan. Ambas afirmaciones no son ciertas y lo verdaderamente distinto de Chile es algo real, pero más modesto. Se trata de la capacidad tanto de la sociedad como de la política para encontrar una salida jurídica al conflicto, fruto de toda una tradición legalista de predominio del derecho en la historia, y al respecto 3 ejemplos en momentos distintos y uno detrás del otro. El primero en la forma como se defendió el retorno a la democracia y el deber de respetar los derechos humanos en condiciones de dictadura, la de Pinochet. En una época en que todavía no era habitual, los tribunales se transformaron en uno de los principales mecanismos para informar lo que estaba ocurriendo en condiciones que había censura de prensa, supresión de los medios de comunicación opositores, los partidos políticos habían sido ilegalizados, los registros de electores destruidos y las autoridades del gobierno de la Unidad Popular habían sido arrestadas o exiliadas, y la Corte Suprema había olvidado su deber y estaba sólidamente detrás de la dictadura. Fundamental fue el hecho que la Iglesia Católica se transformara en el principal defensor de los derechos humanos y creara al interior de su estructura una vicaría de la solidaridad
después que el régimen disolviera una organización ecuménica en la cual también participaban luteranos y judíos. Clave fue también el hecho que la figura más representativa fuera un príncipe de la Iglesia Católica, el cardenal Silva Enríquez, quien también era abogado, e insistió en que absolutamente todos los casos fueran denunciados mientras los recuerdos estaban frescos y habían testigos, no importando que los criterios de la Corte Suprema no permitían condenas. Esta decisión fue muy criticada ya que era una forma de validación del régimen, pero demostró ser clave en la etapa siguiente, ya en democracia, además de que denuncias salvaron vidas, y fue clave porque se consiguieron muchas condenas. La segunda etapa es en la transición a la democracia, al principio imperfecta pero después plena, ya que sin firmar ningún acuerdo formal, hubo un acuerdo real para que tuviera éxito, colaborando para ello sectores de derecha, centro e izquierda, en contra también tanto de los intentos golpistas como también de remanentes terroristas. Fundamental fue el tema de la justicia, al cambiar el criterio de la Corte Suprema, ya que acuerdos políticos permitieron que los supremos fueran ratificados en el Senado, obteniendo consensos, además que la legislación que se empezó a aplicar fueron los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Sobre todo se consiguieron condenas a quienes los habían violado mediante asesinato o tortura, gracias a que habían sido denunciados oportunamente hace décadas, por lo que los hechos constaban y solo se necesitó la activación de las policías, contribuyendo a que se llegara en forma pacífica a la democracia plena. El tercer ejemplo es más reciente, ya que la ciudadanía rechazó por amplia mayoría 2 esfuerzos para modificar la Constitución, que había recibido tantas modificaciones que no era más la de Pinochet, sino que por ser la más reformada de la historia de Chile, tenía la firma del presidente socialista Ricardo Lagos. Hubo 2 tentativas, una que quiso cambiarlo todo y otra de orientación distinta que no quiso cambiar casi nada. El primero fue derrotado por un contundente 62% del electorado el año 2021, y a pesar que los votantes habían resuelto el tema y en vez de aplicar la ley, apareció la partidocracia en la forma de un acuerdo, que desde el Frente Amplio a la derecha buscó iniciar un segundo proceso, cuya propuesta también fue derrotada por un 55%. En otras palabras, los partidos buscaron imponerse a la ciudadanía y esta, en admirable ejercicio, le dijo a los partidos que en democracia los votos eran de los ciudadanos y no de los dirigentes. Estos ejemplos son expresión de cómo el derecho y la justicia pueden encontrarse como conclusión, ya sea para llegar a la democracia o para su defensa o fortalecimiento. Se necesita además ética y no caudillismo en los dirigentes, responsabilidad en los electores para que predomine la razón por sobre el relato a veces fantasioso o mentiroso, y educación cívica en vez de adoctrinamiento en la formación educacional de los votantes. Muchas gracias.